¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy bien, hoy vamos a conversar acerca de la enfermedad celíaca, ¿no? ¿Cuáles son también esos síntomas y afectaciones? Empecemos por, ¿qué es esta enfermedad? La enfermedad celíaca. Bueno, la celiaquía es una enfermedad autoinmune que básicamente va a afectar principalmente el intestino delgado, ¿verdad? ¿Cómo sucede eso? Porque al momento de ingerir el gluten, que es una proteína que la encontramos en el trigo, la avena, la cebada, el centeno, va a afectar unas microvellosidades que nosotros tenemos en nuestro intestino, que sirven básicamente para la absorción de nuestros nutrientes. Entonces, al momento de ingerir gluten, el cuerpo actúa como que de una manera, produce una inflamación, ¿verdad? Porque el gluten no es compatible con el cuerpo, entonces va a afectar de manera permanente esas microvellosidades. Y está comentando que la celiaquía como tal es una enfermedad autoinmune, pero ¿cómo se la puede detectar a un paciente que tal vez ha vivido varios años con ella y desconoce totalmente que la padece? Bueno, podemos tener varios síntomas, ¿verdad? Es muy importante que nosotros estemos muy pendientes de todos estos signos y estos síntomas. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, puede haber diarrea, puede haber distensión abdominal, cólicos, puede haber meteorismo, quiere decir como muchas flatulencias. También podemos tener cambios de humor, nos podemos sentir muy, por ejemplo, depresivos, muy tristes, muy enojados. También puede haber anemia, puede haber también los niños como que retraso en el crecimiento. Y sabes que no siempre hay síntomas. Muchas veces se puede diagnosticar en niños y en otros casos se diagnostica cuando ya las personas están en la adultez. Entonces podemos también hacernos exámenes de sangre en donde podemos valorar ciertas proteínas que me pueden, ciertos anticuerpos que me pueden detectar esa celiaquía, pero siempre es importante como que estar pendientes de esos signos, ¿verdad? No siempre, o sea, no es normal vivir siempre con inflamación, con diarrea, con cólicos. Entonces, si yo veo que siempre me pasa esto, algo no está bien en mi cuerpo. Claro, y eso que estás diciendo, estos síntomas deben ser seguidos, frecuentes, o como tú dices, capaz no salen siempre y es una vez, no sé, al año, pero son cositas no normales. Claro, o sea, básicamente esto se va a activar más cuando nosotros ingerimos alimentos con gluten. Que muchas veces, bueno, podemos decir, bueno, yo no ingiero pan, no ingiero galletas, pero ingiero otros productos que son procesados, que tienen este gluten escondido, ¿verdad? Como el azúcar, por ejemplo, tiene muchos sinónimos. El gluten también lo podemos encontrar con otros nombres, como por ejemplo, si nosotros vemos en los ingredientes sémola, vemos por ejemplo camut, vemos emmer, vemos otros tipos de nombres que me indican que ese producto también tiene gluten. O sea, no es solo el pan, las galletas, la pasta, sino que también pueden ser como residuos o alguna contaminación cruzada. Y justamente conversando sobre los componentes como tal del gluten o con los otros nombres que se podrían presentar en este tipo de alimentos, también vale la pena destacar cuáles son aquellos alimentos que deberíamos evitar por completo si somos celíacos, o cuáles alimentos sí podríamos ingerir si padecemos esta enfermedad. Bueno, básicamente todos los alimentos que vengan o sean derivados del trigo, la cebada, el centeno y también la avena. ¿Por qué? Porque básicamente es como una contaminación cruzada que hay con la avena, ¿verdad? Y sus derivados. También, ¿qué otros alimentos tenemos que tener cuidado? Todos los procesados, estos sazonadores de carnes, esas carnes procesadas, ¿verdad? También tenemos que tener cuidado con las bebidas alcohólicas, como por ejemplo la cerveza, ¿verdad? Claro. Viene de la cebada, entonces tenemos que tener cuidado. Pero ¿qué podemos comer? Podemos comer, por ejemplo, proteínas de origen animal, ¿verdad? Tenemos pollo, pescado, huevos, todos los alimentos que sean frescos, como los granos frescos, lentejas, todas las frutas, todos los vegetales. O sea, básicamente una alimentación natural, ¿verdad? Evitar siempre los procesados, que en realidad es la recomendación general que siempre tratamos como que inculcar, siempre lo natural. Viviana, entonces, ¿cómo se diagnostica a un paciente ya literal que es celíaco? ¿Cuál es el examen que se debe realizar? Bueno, podemos hacer un examen de sangre, ¿verdad? En donde se van a evaluar ciertos anticuerpos. Podemos hacernos una endoscopía, podemos a través de eso también se puede hacer una biopsia, en donde ya se analizan como que cómo están esas microvellosidades
y de acuerdo a eso podemos diagnosticar. En el examen de sangre, literalmente la persona tendría que indicar, quiero que me diagnostique para ver si soy... Entonces, ya, okay. No sabía. Un rango de anticuerpos que uno evalúa. Y para las personas que no padecen este tipo de enfermedades, ¿qué tan necesario es tener el gluten dentro de nuestra dieta diaria? Bueno, el gluten es como una proteína que no es muy necesaria en nuestro cuerpo, ¿verdad? Si yo no soy alérgica al gluten, yo puedo consumir gluten normal. Lo que yo sí recomiendo es que evitemos también un poco estos procesados y no lo consumamos todos los días, ¿verdad? Porque a la larga sí me puede causar un poco de distensión, de inflamación, ¿verdad? Hay personas que todos los días sándwiches, pasta, galletas, y no es muy recomendable. Yo lo recomiendo como que 1 o 2 veces a la semana, pero también hay personas que tienen sensibilidad al gluten, es decir, no me va a dañar de manera permanente mi pared intestinal, pero sí puede provocar como que esta inflamación y este tipo de molestias. Entonces lo podemos evitar porque no es necesario. Claro, no es necesario. Viviana, y la avena, que lo acabas de decir, también es como un tema complicado, porque en sí muchos dicen, no, que la avena es necesario para esto y lo otro, y hay tantas cosas que hacer con avena, pero en cambio también la avena es como que contradictorio para los celíacos. Claro, ¿Qué hacemos? ¿Cómo las hacemos? Personas que, ya digo, como que no son intolerantes al gluten, podemos consumirlas de manera normal. Pero si yo soy celíaca, tengo que tener un poco de cuidado con la avena, aunque muchas veces no me dice que, o sea, hay avena libre de gluten, pero por lo general viene como que con esta contaminación cruzada. ¿Ya? También es muy importante que nosotros cuidemos en la casa si tenemos algún familiar con celiaquía, porque yo no soy celíaca, pero mi hermano sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de tener en envases diferentes los alimentos con gluten, sin gluten, no se vaya a confundir, porque aunque uno no crea, quizás picar en la misma tabla o comer en los mismos platos que no los lavamos bien, puede hacer como que una contaminación también. Exacto. Y recuerden que en los celíacos estos síntomas son muy drásticos, pues no es que una ligera distensión, sino que ya es algo más permanente. Y justamente poniendo de ejemplo eso del hermano, poner en envases separados y todo el contexto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una mujer padece de esta enfermedad celíaca y ella queda embarazada? ¿El hijo también heredaría esta enfermedad o cómo sería en esos casos? O sea, la verdad es que la celiaquía también tiene de base como que genética. Entonces hay muchas probabilidades de que esa persona o el hijo pueda padecer como que también de celiaquía. Hay familias que son abuelos, papás, hijos y nietos celíacos. Entonces, más que nada en embarazadas hay que cuidarse mucho en la alimentación. Ahora, Viviana, en cuanto al gluten, ¿da algún otro tipo de enfermedad? O sea, yo sé que los síntomas ya nos explicaste, pero algún tipo de enfermedad, no sé, como una alergia, cuando ya de uno dice, uy, no, comí algo con gluten y no podía comerlo. ¿Reacciona? Ok, bueno, en los celíacos lo que pasa es que esta enfermedad también es sistémica, es decir, que no solo me afecta el sistema digestivo, sino que consigo trae muchas enfermedades más, como por ejemplo dolor en las articulaciones, osteoporosis, puede traer problemas de reproducción, problemas dermatológicos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en nuestro intestino vive como la microbiota intestinal, que se encarga de nuestro sistema inmunológico. Entonces, si nuestro sistema inmunológico está debilitado, nosotros estamos con mucho riesgo de padecer enfermedades. Entonces, como esas microvellosidades, ¿verdad?, se encargan de la absorción, ya no se va a absorber bien el hierro, no se va a absorber bien el calcio, entonces consigo que trae anemia, osteoporosis, osteopenia. Entonces tenemos un sinnúmero de enfermedades que vienen como que ligadas a esas, si es que no me cuido, ¿verdad? Si es que yo soy una persona celíaca y no consumo gluten, no pasa para nada, yo puedo vivir tranquilamente bien. ¿Y qué ocurre con las personas que son celíacas y han consumido gluten? Puede ser que, digamos, desconocían que padecían esta enfermedad y luego ya empiezan a realizar estos tratamientos ya con profesionales en el tema. ¿Cuánto tiempo pasaría para que estas personas que padecen esta enfermedad empiecen a sentirse mejor y puedan ver también mejorías en su organismo? Bueno, las mejorías pues las podemos como que sentir inmediatamente. Porque no vas a sentir como, qué sé yo, tanto distensión abdominal, no vas a tener
diarrea, por ejemplo, pero en sí como que para fortalecer un poco más esa microbiota tienen que pasar meses, incluso puede ser como que un año para que fortalezcamos bien esa microbiota, o como que esa pared intestinal. Claro, exacto, o sea, obviamente dejas de consumir gluten y te vas a sentir bien de inmediato, ¿no? Pero como usted también dice, ya después sí hay que comenzar a ponerla fuerte, ¿no? A fortalecer. Cuéntanos un poquito en cuanto a si ustedes están realizando algún tipo de campaña, información, porque hay mucha gente que pues no desconoce la enfermedad celíaca o dicen, ay no, que no se consume el gluten, pero ¿qué es el gluten? Entonces, ¿ustedes dan un tipo de información también acerca de esto? Bueno, nosotros estamos ubicados aquí en La Aurora, en el centro comercial Avalon Plaza 3, ahí está nuestro centro médico, es uno nuevo como que el Omni Hospital, ahí brindamos consultas externas de todas las especialidades. Y bueno, este sábado tenemos una campaña. Hoy es el día también mundial de la hipertensión arterial. Entonces, este fin de semana vamos a estar dando consultas, vamos a estar tomando presión arterial, glucosa, van a haber charlas de nutrición, que muchas personas no solo se acercan por la hipertensión, sino que también, por ejemplo, por este tema, celiaquía o algún otro tipo de enfermedades. Y es totalmente gratuito, van a haber sorteos de consultas con nutrición, con cardiología, entonces pueden como que asistir. Hora. El sábado 20 de 10 a 12 de la mañana. Perfecto. Entonces está realizada la invitación. ¿Va a ser en su centro ambulatorio o en la clínica? El centro ambulatorio. Perfecto. Entonces ya está hecha la invitación para que todos nuestros oyentes puedan asistir a estas charlas que también terminan beneficiándoles a ellos. Y una última consulta también yo tengo para usted y es, ¿cada cuánto tiempo debemos ir a un médico para poder realizar ese tipo de chequeos y poder ver que todo nuestro cuerpo esté en buen estado y también todo esté yendo de la mejor manera? Bueno, de manera como general deberíamos cada año realizarnos nuestros exámenes preventivos, ¿verdad? No solo si tengo alguna enfermedad, sino que de manera preventiva hacerme un examen de sangre, una valoración con el médico general, que es la persona que me va a derivar a los otros especialistas. Y bueno, y si tengo celiaquía, pues tengo que tener un poquito más de control, y si presento algún síntoma, pues siempre ir al médico y no esperar a tener ya otros síntomas más graves. Correcto. Muchísimas gracias, Viviana, por su tiempo con nosotras. Muy bien, nos vamos con esto ya a una pausa.